Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación entre padres e hijos adolescentes. Existir comunicación con todos los integrantes, no solo con uno de ellos. Es por eso que la familia es el contexto donde se dan los primeros pasos hacia una buena comunicación. Voy a leer una pequeña reflexión. El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica, sino en la familia. A lo que esta reflexión se refiere es que en la familia se fomentan las bases principales para una buena comunicación, tomando en cuenta los valores que se inculcan y los vínculos afectivos que se den en ella. Una de las consecuencias de vivir en una época donde el concepto de familia sufre rápidos cambios es que muchos padres no tienen claro cuáles son los objetivos y los propósitos de su vida familiar. Es cuando la familia en realidad no tiene metas de dónde llegar. Hay veces que no tienen ni con qué sustentar su familia. Es a lo que se refiere y es por tanto que la comunicación se corrompe. Los hijos podrían sufrir las consecuencias de vivir sumidos en una atmósfera de confusión. Es a lo que llegamos cuando unos padres no tienen una buena comunicación. El concepto de familia ha sufrido varias modificaciones. La familia tradicional se compone por funciones, ciclos de vida, roles y composición. En funciones es toda la función que ejerce cada integrante de la familia, como es el padre, que ejerce su papel pues de padre, y la madre que... el concepto de familia ha sufrido varias modificaciones. La familia tradicional se compone por funciones, ciclos de vida, roles y composición. En las funciones es el papel que ejerce cada uno de ellos, como es el de papá y mamá. El ciclo de vida es cómo se llevan en su vida cotidiana y cómo es el ciclo de familia que tienen. Los roles es el que cada quien presenta, que son los hijos, qué rol presenta de acuerdo a los integrantes de la familia. La composición es de qué tantos viven en casa, en dónde viven y si solo tienen alguna... La composición es el número de integrantes, si es una familia nuclear o es una familia disfuncional. También se ha visto como la unidad económica por excelencia. Mientras que los hombres se dedicaban a cazar, las mujeres se encargaban de cuidar a los niños, a realizar tareas internas en el hogar y preparar la comida. A lo que se refiere todas estas modificaciones es que anteriormente teníamos como a la mujer, que era la que se quedaba en casa, y el hombre era el que sustentaba a la familia. Como ha pasado el tiempo, estas modificaciones pues han ido avanzando y ahora es que los padres toman ese mismo papel, tanto como la mujer como el hombre son los que sustentan a la familia. En la actualidad, debido a factores económicos y sociales, entre otros, dichas funciones se han modificado. A lo que se refiere también es que tanto la economía como lo social influyen en la comunicación. En la actualidad, debido a varios factores económicos y sociales, entre otros, dichas funciones también se han modificado. Estos dos factores, como es lo económico y social, también han modificado a este tipo de familias, porque sí influye tanto en la comunicación como al integrar esta familia. Uno de, como yo les había mencionado, es el factor económico. Está impactado en la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque hay veces que en la familia hay estas carencias económicas y es a lo que lleva a no tener una buena comunicación para poder enfrentarlo, y es cuando los hijos se inclinan hacia otras cosas como la delincuencia o a las drogas, ya que actualmente no basta con el aporte económico del padre, sino que también la madre tiene que contribuir en el gasto familiar. Para que este factor económico no influya tanto en la comunicación, deben como padres hablar con sus hijos para tener en claro que los dos son los que tienen que aportar, y no porque la madre es la que tenemos tachada como que tiene que estar en casa, tenga que ser juzgada por ello. Y al contrario, debe haber una buena comunicación para que esto no influya para
para hacer una disfunción familiar. Esta incorporación de la mujer al mundo laboral supone que ambos padres trabajen fuera del hogar, modificando los roles que hombre y mujer que desempeñan en el mismo. En esto que nos dice aquí es donde se involucran los roles, que hay veces que en una familia disfuncional es cuando los roles van cambiando. Por esto mismo que ahora en la actualidad ya los dos padres trabajan, hay veces que el rol de madre se cambia hacia la hermana mayor, que es la que lleva el rol de madre, porque en el transcurso del día los padres no están, entonces quien es el mayor es el que se debe de encargar de la familia. La cantidad de horas de estos fuera del hogar, por cuestiones laborales, restringe mucho la cantidad y calidad del tiempo que pueden dedicar a sus hijos. Es como les comentaba, si hay una buena comunicación en familia, en estas horas que los padres no están, no afectaría tanto como debería a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos estarían conscientes de que sus padres tendrían que trabajar los dos para darles una mejor vida. Igual el rol de mamá o papá cambiaría hacia los hijos mayores. También les hablaremos un poco de la adolescencia para saber qué técnicas poder ejercer para tener una buena comunicación. Este autor, Lila Buelga y Misitú, nos dice que la adolescencia representa el ciclo vital del individuo, una etapa particularmente compleja en la que el adolescente, sometido a una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, busca construir y desarrollar su identidad como persona que se prepara para ser adulta. Este desafío evolutivo desorganiza las pautas establecidas en la familia, ya que se hace necesario generar nuevas reglas que faciliten el desarrollo y crecimiento del hijo adolescente. En esta etapa los adolescentes sufren muchos cambios, y es cuando si en la familia tenemos una buena comunicación es cuando se refleja, porque ya en esta etapa es cuando ellos se sienten que los padres no les ponen atención y que no tienen una buena comunicación, para que ellos puedan sentir que ese apoyo de los padres es para que ellos les tengan confianza a los papás de contarles todos estos cambios psicológicos y físicos que vienen en esta etapa. Es por eso que dice que todas estas pautas se desorganizan. ¿Por qué? Porque es cuando ellos están en un momento de crisis. En algunos momentos ellos caen en crisis por todas estas cosas que en la actualidad están pasando y todos sus cambios. Es cuando nosotros o ustedes como padres deben integrarse para tener una buena comunicación con ellos y ellos no se sientan tan solos y puedan salir de esta etapa juntos, con el apoyo tanto como de los padres como de los demás integrantes de la familia. Al hijo se le apoya desde pequeño para que desarrolle su individualidad, pero no siempre se le enseña a pertenecer. En ocasiones el adolescente puede ser asertivo para lo que quiere, respetuoso o poco tolerante. Como nos dice aquí, nosotros como padres deben inculcar a los niños desde pequeños en la familia para que cuando ya lleguen a esta etapa puedan ejercer todos estos valores y toda esta comunicación que tengan con sus hijos, para que ellos, ahora que ya están entrando a una etapa adulta, tengan ya como la conciencia de fomentar esa comunicación con ustedes. Cada miembro tiene su propio horario y en muchas familias comen y duermen a distintas horas. Cada uno se afirma en su persona, pero tiene poco contacto con los demás. Los padres a menudo desconocen lo que hacen los hijos fuera de casa, a menos que tengan que resolver algún problema grave de drogas o delincuencia. Como hemos venido hablando, en cada familia es diferente el rol que ejerce cada miembro de la familia. Por ejemplo, antes se acostumbraba mucho a que en la familia hubieran ciertos horarios establecidos para comer, para cenar, para merendar. Y esto ha cambiado mucho porque ahora en la actualidad
figura paterna y la figura materna tienen que trabajar para poder llevar el sustento a su familia. Esto a veces ocasiona que la comunicación se pierda, porque, por ejemplo, los papás están tan sumergidos en su mundo que se olvidan un poco de los problemas de los hijos. No ponen atención a los problemas de sus hijos y esto provoca que no ponen atención a los problemas de sus hijos y esto muchas veces los orilla a que caigan en la delincuencia o en la drogadicción. En el primer caso se crean individuos serviles y sometidos, mientras que en el segundo son personas egoístas y solitarias. Aquí pueden haber dos vertientes, una es la buena y la otra es la mala. Por ejemplo, los adolescentes que son dedicados, que van bien en la escuela, que siempre son por ejemplo, están los adolescentes que son dedicados, que son atentos y que son muy respetuosos. Y por el otro, tenemos a los adolescentes que son groseros, que son egoístas y son personas que se aíslan en los demás. Para ello se pudiera reflexionar sobre la forma en que los padres apoyan a cada miembro de su familia para que conserve un sentido claro de individualidad y al mismo tiempo enseñarles a participar y cooperar con las necesidades de los demás. Aquí nos menciona la importancia de la comunicación que debe de haber entre padres e hijos para que estos vínculos no se rompan y el adolescente pueda tener una comunicación asertiva con sus iguales o con personas mayores. Esa es una tarea importante de los padres, apoyar a los hijos en el doble proceso de ser y pertenecer. Aquí, como lo hemos mencionado anteriormente, la adolescencia es una etapa que conlleva muchos cambios, tanto físicos y psicológicos, en donde la figura paterna y materna es muy importante para que el adolescente pueda establecer unas buenas bases de comunicación y pueda enfrentar este proceso. Esta etapa de significativos cambios físicos, psicológicos y sociales, la aceptación e influencia de los amigos y el grupo de iguales cobran gran relevancia. Aquí también vemos muy marcada la comunicación, ya que muchas veces en la adolescencia los jóvenes se dejan guiar por sus amistades y a veces esto puede influir en que el adolescente sea delincuente, drogadicto, si se deja como influenciar por sus malas amistades. Aquí es donde los papás tienen que ejercer su rol y tener una buena comunicación con ellos, así como ganarse la confianza para que ellos puedan contarles sus problemas y qué es lo que les aflige. Esto no significa que la familia pierda su influencia, más bien es todo lo contrario. Los padres seguirán siendo el factor fundamental que permitirá a los hijos abrir con confianza y seguridad las puertas de la juventud y madurez posterior. Los progenitores durante la adolescencia dudan de ser capaces de establecer una buena relación con sus hijos. Habrá momentos conflictivos. La clave radicará en cómo solucionen estas dificultades y el desarrollo de la comunicación familiar. Aquí se ve muy marcado la comunicación asertiva que los papás deben de tener, no porque el adolescente sea rebelde y muestre como agresividad. Si el papá cae, digamos, en el juego, aquí se va a reflejar la comunicación. ¿Qué dije? Aquí se va a ver afectada la comunicación. Hay que tomar en cuenta que la existencia de crisis no siempre significa que las consecuencias sean negativas. Hay que tomar en cuenta que la existencia de crisis no siempre significa que las consecuencias sean negativas, ya que estos periodos pueden ser críticos como una oportunidad para reforzar y consolidar nuevos lazos familiares. Aquí depende de cómo lo vea la familia.
la crisis nos puede ayudar a tener un mejor acercamiento con nuestros hijos y poder tomar soluciones. Sin embargo, también depende de la familia o de los papás, pueden irse por el lado negativo y tomar una mala actitud con sus hijos. Ser padre no es una tarea fácil, ya que para ello se requiere estar en constante preparación y actualización como vía para mejorar y mantener la estabilidad familiar. Aquí debe de haber una armonía y buena comunicación tanto padre y madre para que entre los dos puedan llegar a soluciones y puedan establecer reglas y límites que le favorezcan a los hijos. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre la crisis en la familia y de cómo afecta la comunicación en el adolescente. Según Frontera y Cabezuelo, si se unen en el tiempo las crisis de los padres y los hijos, la inestabilidad de las relaciones puede ser mayor y se puede incluso producir la ruptura del núcleo familiar en el momento más oportuno para el adolescente. Aquí se puede ver impactado tanto los problemas de los padres con los problemas que el adolescente está sufriendo. Si los padres se sumergen en su mundo y se olvidan de que tienen que establecer una buena comunicación con sus hijos, puede llegar a haber una ruptura en el ámbito familiar. Por tanto, es muy importante que los padres tengan un acuerdo de actitud, acepten al adolescente con sus críticas, tutelen el cambio, no abandonen su responsabilidad y sean un sólido refugio afectivo en los momentos adversos. Aquí es muy importante el apoyo de los papás hacia los hijos, no mostrarse como... Es importante tener en cuenta, para no llegar a una ruptura familiar, considerar una terapia familiar o una terapia primero con los padres para poder tener una orientación psicológica que nos ayude a enfrentar este proceso y el cambio de nuestro hijo adolescente. Como se mencionó con anterioridad, debido a que tanto padres e hijos experimentan periodos de crisis, esta puede ser una de las razones para que la comunicación entre ambos no sea tan sencilla de lograr, afectando de esta forma las relaciones familiares. Aquí volvemos a lo mismo. Cuando se llega a este punto en donde los padres e hijos caen en crisis, es importante que ellos puedan concientizar que es y considerar tener una terapia psicológica u una orientación profesional para poder favorecer la comunicación y que estos lazos afectivos no se rompan. Comunicación padres e hijos y adolescentes según Canvas y Molders. Desde los primeros momentos de la vida, la comunicación constituye una parte primordial en el desarrollo de toda persona, no solamente para satisfacer las demandas básicas de alimento, vestido, seguridad, entre otros, sino también otras más ligadas a la exploración, al placer o a la adaptación. Para ello, el contacto físico que se recibe desde pequeño contribuye a un buen desarrollo físico y emocional. Aquí es muy importante la etapa de la infancia, ya que es donde se consolidan los lazos afectivos que los padres establecen con los hijos, para que posteriormente ellos puedan tener una buena comunicación y exista la confianza entre ellos para poder contarse sus problemas. En cada familia, según Yusuf, existe una diferente modalidad de comunicación. Hay familias con comunicación indirecta, vaga y poco sincera, en las cuales existe mucho conflicto. Aquí pudiéramos poner un ejemplo de las familias disfuncionales, en donde por problemas de los padres, los hijos se ven afectados. La autoestima de sus integrantes se ve muy disminuida. Las reglas son rígidas, inhumanas, fijas e inmutables, por lo cual el enlace de esta con la sociedad es temeroso,
aplacadores. La autoestima de sus integrantes se ve disminuida, las reglas son rígidas, inhumanas, fijas e inmutables, por lo cual el enlace de esta con la sociedad es temeroso, aplacador e inculpador. Aquí podemos ver en donde los padres son muy rígidos con los hijos y las reglas que les imponen son muy severas. Por lo tanto, el adolescente se va a mostrar temeroso y va a reflejar ciertas conductas de agresividad con sus compañeros o con las demás personas de la sociedad. Cada miembro tiene su propio horario y en muchas familias comen y duermen a distintas horas. Cada uno se afirma en su persona, pero tiene poco contacto con los demás. Los padres a menudo desconocen lo que hacen los hijos fuera de casa, a menos que tengan que resolver algún problema grave de drogas o delincuencia. Aquí nos dice, como hemos venido hablando, en cada familia es diferente el rol que ejerce cada miembro de la familia. Por ejemplo, antes se acostumbraba mucho a que en la familia hubieran ciertos horarios establecidos para comer, para cenar, para merendar. Y esto ha cambiado mucho porque ahora en la actualidad la figura paterna y la figura materna tienen que trabajar para poder llevar el sustento a su familia. Esto a veces ocasiona que la comunicación se pierda, porque, por ejemplo, los papás están tan sumergidos en su mundo que se olvidan un poco de los problemas de los hijos. Entonces, no ponen atención a los problemas de sus hijos y esto muchas veces los orilla a que caigan en la delincuencia o en la drogadicción. En el primer caso, se crean individuos serviles y sometidos, mientras que en el segundo son personas egoístas y solitarias. Aquí pueden haber dos vertientes, una es la buena y la otra es la mala, en donde la familia inculca buenos valores a los hijos, los prepara para enfrentarse a una sociedad en donde, por ejemplo, los adolescentes que son dedicados, que van bien en la escuela, que siempre son, por ejemplo, están los adolescentes que son dedicados, que son atentos y que son muy respetuosos. Y por el otro tenemos a los adolescentes que son groseros.